Gracias por avisar. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Como camino en victoria, porque sé que soy bendecido. Como camino en victoria, porque sé que soy. Porque sé que Aleluya, gloria al Señor. Bueno, hoy nos vamos a pillar a las señoras deudas. Les cuento que son como un pool. Esas señoras deudas que quieren robarnos el gozo. Aquí en Colombia le decimos las señoras culebras, porque son bien culebronas, ¿verdad? Y el Señor nos quiere hacer libres, nos quiere libertar de esas culebronas, de esas señoras canzonas que nos quieren amargar la vida. Entonces vamos a estar atentas, vamos a preguntar, vamos a participar y vamos a cederle el turno a nuestra hermana Amparito, quien hoy nos trae esta preciosa enseñanza. Buenas noches, hermosas mujeres. Qué gusto verlas, por lo menos por este medio. Que el Señor me las bendiga, que me las conserve hermosas como están. Me gusta mucho, me encanta verlas. Voy a orar, a colocar la palabra, este mensaje, que el Señor sea quien coloque cada palabra
en mí para poderlas transmitir a ustedes, que sea Él guiándome siempre y que cada palabra que salga de mi boca sea puesta por el Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir, Señor. Lo pongo en tus manos, de tú guiándome, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, y como dijo nuestra pastora, hoy vamos a hablar sobre eso que nos roba el gozo, pero quiero escuchar qué es el gozo. O sea, para nosotros decir que ese vestido de la deuda se quiere colocar en nuestro cuerpo a la fuerza, y si nosotros dejamos que ese vestido entre en nuestro cuerpo, difícil es volverlo a quitar. Entonces, hermanas, quiero escucharlas. ¿Qué es el gozo? O sea, ¿qué es sentir ese gozo? Están todas muy habladoras. Parito va a tocar llamar a... Cuéntame, Sofía, ¿qué es el gozo? Bueno, el gozo, bueno, el gozo para mí, dije, es que está, bueno, es que no voy a abrir el micrófono. El gozo para mí es como lo que, como, ay, no sé, como esa alegría que nos da el Espíritu Santo todo el tiempo cuando o sea, cuando lo tenemos a Él en nuestro corazón, la alegría que nos da Él se llama gozo y es ese sentir como de positivismo y todo eso que los cristianos siempre tenemos. exactamente, Sofía. Entonces, como dice Sofía, el gozo es esa emoción intensa, es una emoción placentera causada por algo que nos gusta. Es un estado de felicidad. Esa felicidad, ¿decía algo, pastora? Y por aquí Elena Gómez, por Facebook, nos dice que es una sensación de paz y de tranquilidad. Pastora, se le escucha muy bajito. Es que ya no es necesario solicitar el piloto por parte de los... Por acá en Facebook nos dice Elena Gómez que es una sensación... No se le escucha, pastora. No se le escucha, sobre el aforo y sobre la forma como se debe esta actividad. Quiera casar, quiera hacer un matrimonio en una iglesia el 3 de septiembre, ¿puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. ¿Ahora sí me escuchan? Nada, Yane, no se te oye lo que dices. Y Continúa, Amparito, porque no se le escucha, Yanet, te escuchas. Continúa. Bueno, entonces el gozo, ¿cuándo sentimos ese gozo? Cuando nosotros tenemos una correcta relación con Dios. El gozo, ese gozo siempre se va a reflejar de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando perdemos ese gozo? Personas para ir a Girardot, por ejemplo, ¿pueden hacer a partir del 1 de septiembre? bueno, lo primero que hay que decir ahí es... Bueno, hay como un micrófono y se escucha Sí, por favor, cierren los micrófonos al que no está interviniendo. Entonces, como les decía, el gozo forma parte del fruto del Espíritu Santo. Clarín, ¿me puedes hacer el favor y me ayudas a buscar un paso en Gálatas 5, del 22 al 23? Y ahí vamos a mirar lo que dice sobre el gozo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿hasta ahí? Hasta el 23.
Bueno, hasta ahí. Sí. Bueno. Entonces, como ustedes ven, eso es el gozo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos el gozo? ¿A dónde vamos a ir? O sea, en las enseñanzas anteriores hablaban sobre la ansiedad, hablaban sobre el afán, hablaban sobre cosas que nos producían o nos alejaban de esa paz y de ese gozo. Entonces, imagínense ustedes cuando nosotros tenemos una deuda, adquirimos una deuda sin que nosotros planifiquemos, organicemos nuestra vida y vamos a adquirir un crédito sin tener con qué pagarlo. O le prestamos al prestadiario y ese prestadiario al momento que nos pague y nosotros no tenemos con qué pagar porque nosotros prestamos sin planificar, sin organizar, sin tener cómo responder ante una deuda. ¿Qué pasa con ese gozo? ¿A dónde se va? ¿Qué sentimos? Entonces, todo ese gozo que nosotros sacamos, o sea, mostramos, porque eso se irradia, ya ustedes van a ver que es una persona que está de pronto triste, está ansiosa, está en estrés, es una persona que está en depresión, es una persona que hasta puede llevarlo a problemas de salud mental y problemas de salud física. Bueno, ahí está Tati que sabe todo lo que conlleva una depresión. A veces uno se siente frustrado, se siente como poca cosa, como que por qué yo llegué a ese estado de esa deuda y permite que otra persona que no tiene como el mismo nivel académico o la misma preparación, humille, insulte. O sea, son muchas cosas que entran en juego y que a veces llevan a la desesperación a una persona. Entonces, es muy importante que nosotros antes de prestar o de adquirir un crédito, analicemos muchas cosas. Si bien es cierto, la Biblia a nosotros no, en ningún lado vamos a encontrar en la Biblia la forma como debemos adquirir un crédito. No lo vamos a encontrar, pero tampoco prohíbe que lo hagamos. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre las deudas? Vuelvo y les repito, no es pecado que nosotros hagamos un crédito, que un cristiano tenga una deuda. El pecado es no planificar, no organizar las finanzas para poder cumplir con esa deuda que nosotros adquirimos. En Proverbio 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea que uno se vuelve esclavo de la persona a quien le presta. Entonces siempre debemos tener mucho cuidado al momento de nosotros llegar a ese nivel de endeudamiento, porque hay deudas que se convierten en eternas. Y lo más triste de todo esto es cuando le pagan a uno y uno trata como de organizar a quién le voy a pagar. Cuando uno adquiere tantas deudas, llámese de deudas pequeñas, todo el compromiso que uno adquiere con otra persona con relación a un dinero es deuda, ya sea pequeña, es deuda. Y a veces es muy triste cuando uno recibe un sueldo y ni siquiera le alcanza a uno para las cosas de la casa, comida, servicios, y a veces uno queda como que ahí es donde es más preocupante porque es donde las personas entran en depresión. Las personas responsables siempre dentro del presupuesto colocan cuáles son sus gastos familiares, cuáles son los gastos de la casa en cuanto a servicios y qué es lo que yo debo pagar y qué es lo que yo debo diezmar. Cuando nosotros estamos en esos niveles de endeudamiento, nosotros no vamos a salir
nosotros a veces dejamos de que nuestros hijos coman o de dar el diezmo porque ni siquiera alcanza para pagar cuando llegamos a esos niveles de endeudamiento. Amparito, hay algo que quisiera aportar y la teoría dice que nosotros no debemos adquirir deudas superiores a un 30% de los ingresos que nosotros tenemos. Entonces, en realidad, lo que a nosotros nos quita el gozo no es la deuda, sino que el dinero que a nosotros nos ingresa no va a ser suficiente para responder por ese compromiso. Entonces, siempre tener pendiente que no debe sobrepasar el 30%. Si llega al 40, llega al 50, quiere decir que ya tú no estás trabajando para ti, tú estás trabajando ¿para quién? Para tus acreedores. Y es ahí cuando nosotros nos hacemos esclavos. Y se dice que a mayor capacidad de adquisición, mayor capacidad de ¿qué? De endeudamiento. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, mientras usted más gana, más deudas tiene. Y si gana poco, aprende a vivir con poco. Entonces, de pronto es como, uno sí puede tener, es mi opinión, deudas a 10, a 15, a 20 años, pero que se justifiquen, que un bien inmueble, o sea, un bien raíz, la casa, el apartamento, donde tú vas a vivir un patrimonio. Pero ustedes no se han dado cuenta cuando usted va al supermercado y la gente con una tarjeta pone una compra a un año. Uno dice a un año, o sea, ya cuando tú estás pagando mucho más de lo que te comiste por los intereses, el manejo de la tarjeta. Entonces, hay que usarlo de una forma sabia y adecuada, porque Amparito lo decía, la Biblia no dice ni sí ni no, pero para no hacernos esclavos. Así es, Tati. Gracias. La verdad es que perder el gozo por una deuda o por cualquier compromiso de dinero es lo más horrible. La verdad es que yo creo que todos debemos tener un testimonio porque todos hemos llegado a tener deudas. Y cuando yo de pronto digo las deudas que se vuelven eternas, esas deudas que tú le prestas que uno presta a un prestamista, ni siquiera con un banco, a un prestamista donde tú mensual le estás pagando a unos intereses, más no le estás pagando a un capital. Y esa deuda casi tú nunca la vas a pagar si tienes otras deudas por cumplir. O sea, siempre vas a estar pagando esa misma deuda que no vas a poder salir. Y es muy angustiante cuando pagan y uno no le alcanza ni siquiera para pagar las deudas adquiridas, ni siquiera para comprar la comida o realizar un mercado para la casa. Teniendo en cuenta también que nosotros nos podemos endeudar, o sea, uno se puede endeudar por varios motivos. Así como dice Tati, si uno tiene una tarjeta de crédito y no la sabe manejar, o sea, comprar con tarjetas de crédito significa que yo tengo que pagar, porque es muy fácil comprar y después no tener con qué pagar. Las llamadas del banco, las llamadas te llaman a las 6 de la mañana, a la hora, el banco no tiene hora para llamar y los prestamistas tampoco. Y si nosotros servimos como fiador, a veces hay personas muy dadas a ser fiadoras de otros, y cuando nosotros estamos sirviendo, dando nuestra palabra, colocando nuestra firma ante un crédito, estamos asumiendo un crédito que es nuestro, porque es que el que recibe la plata pueda que pague, pueda que no pague. Bueno, bendito sea si el que prestó y uno le sirvió como codeudor pagó, pero es una deuda que uno debe sumarla dentro de la relación de las deudas que tiene, porque en cualquier momento esa persona se cae con alguna cuota y la deuda es de uno también. Entonces la Biblia nos hace un llamado en esa parte también, que nosotros debemos cuidar el ser fiador o el dar la palabra en cosas de adquirir deudas. En Proverbios 17:8 dice que el hombre falto de entendimiento
presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Cuando garantizamos, como les digo ahorita, la deuda de alguien, llámese mi hermano, llámese mi cónyuge, el cónyuge o amigo, estamos haciéndonos responsables de ese crédito que la otra persona está solicitando. O a veces nosotros cometemos el error, y digo cometemos porque ya a mí me sucedió, que prestamos, le hacemos el favor a otro de hacer un crédito y entregamos el dinero. Nosotros no disfrutamos el dinero, pero nos toca pagar lo que la otra persona se comió sin nosotros poderlos disfrutar. Entonces, como buen cristiano, nosotros debemos ser testimonio en eso. Los siervos de Dios debemos ser testimonios de eso. Nosotros debemos ser temerosos de Dios. El temor a Jehová incluye toda esa parte. Porque nosotros, hay personas que, habemos cristianos, y me voy a incluir ahí, que le servimos al Señor, pero somos buen testimonio en esa parte. El temor a Jehová incluye todo eso, la organización de mi vida, de mi casa, de todo lo que tiene que ver en todos los aspectos, finanza, personal, hijos, todo. Primero debo organizarme yo para yo poder servirle al Señor y poder ser testimonio, porque a veces tememos a Jehová y ustedes lo han, si revisamos Segunda de Reyes 4, donde la viuda va a donde Eliseo y le pide que la ayude, que su esposo era temeroso de Jehová, pero la dejó con deudas. ¿Y qué hizo el fiador? Al que le debía, iba a llevarse sus 2 hijos como esclavos. Entonces, eso es un testimonio que nosotros podemos como cristianos tomar, reflexionar, organizarnos qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida, cómo la estamos llevando, cómo podemos mejorarla. Hermanas, las escucho. Si tienen un testimonio, Clary, un aporte, Pastora, Ceci, Tatiana. Lo que yo les puedo decir, bueno, ya con la relación a las deudas, lo que pasa es que nosotros a veces nos acostumbramos a ese modo de vida, a vivir de esa manera, a vivir del fiado, del prestado, y nos acostumbramos y ya es difícil después quitarnos esas malas costumbres. Quizás la vida, el modo de vivir, el mundo nos va llevando hacia esa cultura. Es como una cultura, la cultura de todo, y cuando nos pagan el sueldo, cuando recibimos el sueldo, ya tenemos la lista, a quién le tenemos que abonar a esto, y nos quedamos otra vez sin plata. Y si necesitamos algo, volvemos y fiamos. Entonces, el Señor no quiere que vivamos de esa manera. Él quiere que nuestra vida sea diferente, que nosotros no seamos igual que el mundo y sigamos el ejemplo del mundo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con lo que tenemos. Y por eso el Señor siempre nos ha dicho que Él nos dará todo lo que necesitamos, Lo que pasa es que a veces también nos endeudamos por cosas que no necesitamos, sino que deseamos y queremos tener. Y mucho más si se las vemos a la vecina, a la amiga, a la compañera. Entonces, allí nos vamos metiendo en ese lío que luego a veces no queremos salir. Aún eso se vuelve patológico. Hay personas que fían nomás por fiar. Así no lo necesiten, así pueden a veces hasta tener el dinero para comprarlo, pero ya caen en esa costumbre y es como una enfermedad. Y hay personas, he conocido personas que se han tenido que ir de la ciudad porque ya
no pueden con las deudas y ya todo el mundo, y personas que se suponen que ganan bien. Yo he tenido conocimiento y de cerquita de amigas que han sido médicas y les ha pasado esa situación, que todo el mundo las va a buscar y es a cobrarle, a cobrarle, a cobrarle. Y algunas, yo tengo como 2 que conozco que se tuvieron que ir desde Santa Marta huyéndole a las deudas porque no tenían cómo pagar, no tenían cómo pagar. Y todo lo que debían, porque todo lo que le iban a cobrar, nada era importante. Zapatos, cartera, joyas, no era nada de importancia y de necesidad, de verdadera necesidad. Entonces tenemos que ponerle cuidado a eso. Y mejor dicho, autoevaluarnos. ¿Qué tanto tengo yo de eso? ¿Qué tanto yo me meto en deudas sin necesidad, sin necesitarla? Y recapacitar y parar, porque llega un momento en que se vuelve impagable, llega un momento en que ya no tenemos cómo pagar y ahí vienen los grandes problemas. Entonces, tenemos que analizar eso y mirarnos y cómo es, y de verdad reconocer, de verdad reconocer cuando tenemos ese problema, porque se convierte en un problema, en una necesidad. A veces es como todas como una adicción, como todas las adicciones. Entonces, ese es mi aporte que quería comentar. Así es, Clary. Gracias. Y la verdad es que a veces las deudas se adquieren hay deudas que se adquieren por ambición, o sea, por ambición a tener dinero, se adquieren porque es que yo quiero que mi hijo esté igual que los demás amigos de ellos que son adinerados. Hay deudas que se adquieren, como dice Clary, solo por endeudarse, pero no es necesaria esa deuda. Y yo pienso que el punto donde vamos es que siempre nosotros debemos reflexionar como cristianos, nosotros debemos sentarnos y hacer un paralelo en si es necesario, si es conveniente que yo me endeude, tengo con qué pagar eso, porque el cuento no es fiarla, sino es cómo lo voy a pagar. O sea, ahí es donde vienen los niveles de ansiedad, donde se pierde la paz, donde se pierde todo, porque si tú no tienes con qué pagar y llega una persona a cobrar, a insultar, y a veces hasta uno ve involucrado a su familia, porque hay muchas cosas que en la deuda, que la familia está involucrada, donde no tenemos, donde ni siquiera la familia tiene con qué responder, y a veces la familia se lleva la peor parte. Y ustedes han visto muchos casos donde hay personas que llegan hasta quitarse la vida por los niveles de endeudamiento. A veces las personas que se endeudan, que tienen eso, como dice Clary, como se les vuelve costumbre, ni siquiera buscan un guía, ni siquiera buscan unas asesorías, ni siquiera financieras, ni espirituales, a veces ni lo consultan. Entonces, como hay personas así, también habemos personas que en esos momentos nos sentimos como con vergüenza de hablar esos temas con otras personas. La verdad es que mi testimonio, hubo un tiempo en que yo, la verdad, no estaba en los caminos. Doy gracias a Dios, le doy gracias al Señor por haberme colocado en Casa de Oración Pan de Vida. Tenía una vida muy desorganizada. Gracias a mami Ceci, a mi amiga Matilde. La verdad es que uno llega el momento en que no encuentra cómo salir. O sea, hay personas que nos gusta pagar y hay otras personas que no les gusta pagar. O sea, que les da igual endeudarse porque de igual no van a pagar. O sea, le da igual que le cobren, le da igual pero esas personas, yo pienso que ya llega el momento en que pierden estas personas pienso yo que son las que pierden, no sé, la pastora Tati o Clary me pueden corregir. Pienso que esas personas son las que ya
han perdido como esa comunión con Dios, el no sentir ni la piedad, ni la bondad, no sentir esa misericordia o el agradecimiento por pagar algo que no es de ellos. Entonces, y hay un salmo, Parito, que no recuerdo, creo que el 37 dice que al impío no le gusta pagar, en cambio el cristiano es misericordioso, le gusta hasta dar. Entonces, exacto, fíjate que nosotros nos debemos distinguir aún en esas cosas que son cotidianas, en pagar nuestros compromisos, nuestras deudas. Y ahorita que estabas hablando, yo estaba pensando, y cuando nosotros llegamos al Señor, decimos un versículo, lo recitamos: no podemos servir a dos dioses, o sirves al dinero o sirves a Dios. Y yo me preguntaba, a quien nosotros le debemos, terminamos nosotros siendo sus ¿qué? Sus esclavos, es decir, ellos son nuestros amos, nuestros dioses. Y Dios no quiere eso para nosotros. El tema de la deuda, yo lo pensaba ahora, y es la incapacidad nosotros de tener ese dominio propio y controlarnos para adquirir algo con lo cual nosotros presupuestamos que podemos, pero al final como no nos inhibimos de comprar o de adquirir cosas, la deuda se volvió así. Entonces se nos sale de nuestras manos. Y yo creo que el Señor no solamente nos quiere llamar, de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que el bienestar no es la ausencia de una enfermedad, es el equilibrio que hay entre lo emocional, lo físico, lo psíquico. Entonces, miren, si a nosotros nos quita el gozo, una deuda, ¿qué tanto bienestar estamos nosotros teniendo? ¿Y será que el Señor nos quiere todavía en esa esclavitud? Eso es lo que reflexiono frente a ese tema, porque de verdad quien diga que no tiene una deuda, como decía alguien que conozco, el que no debe no es gente. O sea, todas las personas siempre hemos tenido una deuda. De hecho, le pedimos hoy al Señor Amparito, por favor, que nos ayude a salir de nuestros compromisos. Sí, Tati, por eso les digo, la Biblia no los impide, pero tenemos que saber, y como dice Tati, todos tenemos una deuda, o sea, hay deudas que se adquieren porque ya no hubo otra, sino adquirir esa deuda. El versículo que dice Tati, el Salmo 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga, pero el justo es misericordioso y da. Entonces aquí la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que debemos devolver el dinero, devolver todo lo que nos presta. Amparo, y es que lo más triste de todo esto, que se supone que nosotros, según lo que dice esa porción de la palabra, nosotros que nos decimos cristianos, deberíamos estar a paz con la gente, deberíamos pagar por misericordia, pero resulta que muchos que se dicen cristianos deben y no les gusta pagar. Y hay muchas personas de las que tienen negocios que dan crédito y a veces dicen: a un cristiano no le fío. ¿Es cristiano? No le fío. Porque hemos sido mal testimonios, somos mal testimonios, muchos son mal testimonios de que no les gusta pagar, porque muchos se creen que porque son hijos de Dios, porque la gente tiene que esperarlos y dejarlos y aún darles las cosas. Se comprometen a coger las cosas a crédito y luego no quieren pagar y piensan que la persona tiene el deber de dárselas porque son hijos de Dios, porque son cristianos. Y lo que hacen es dejar mal al Señor, porque son mal testimonio. Y eso es doloroso, la verdad, que personas que se dicen cristianas, porque en realidad no son cristianos, porque si hacen eso, no son cristianos, no tienen a Cristo en su corazón. Porque si uno se hace un compromiso, sabe que tiene que pagar, Y a veces se esconden, no atienden las llamadas, se hacen los locos. Y eso es peor, porque si nadie está exento de tener en un momento dado una crisis, y mucho menos ahora en esta época. Nadie sabe lo que va a pasar. ¿Quién iba a pensar que esto iba a pasar, esto de la pandemia? Y que a muchas personas nos ha dejado acá, porque no tenemos un sueldo fijo,
Entonces ha sido difícil y lógicamente muchas cosas, muchos compromisos no los hemos podido cumplir, pero no porque no querramos, porque no podemos ahora en estos momentos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dar la cara, hablar, decir, mira, tú sabes cómo está la cuestión, pero yo tan pronto esto se resuelva, yo voy a pagar. Y no esconderse y no hacerse el loco, porque tenemos también esa costumbre, que nos escondemos, que no damos la cara, que no decimos nada, que nos quedamos callados y no le hacemos saber a la persona que le debemos que sí nos acordamos de la deuda, que sí sabemos que tenemos la deuda y que vamos a cumplir en cualquier momento a pagarle. Y ya con eso ya la persona se tranquiliza y sabe, no, me va a pagar porque me reconoce la deuda. Tenemos que reconocer que sí tenemos la deuda. Algunos dicen no. Y he conocido casos de cristianos que le prestan dinero a otros hermanos y no les pagan y luego les dice, ay, pero tú no me la ofrendaste. Y así de larín larán le dicen, oye, pero yo creía que tú me la habías ofrendado, tú me ofrendaste eso y no lo pagan. Entonces lo que hacemos es darle mala fama a nuestros hermanos, a los cristianos, verdaderos cristianos, que a veces les cierran las puertas en algunos sitios por eso, por lo que los otros han hecho. Y también sabes que es triste de esto, que a veces involucramos a los hijos, a veces ponemos a nuestros hijos a decir mentiras. Dile que no estoy, dile que yo salí, dile, o sea, involucramos nuestra familia en esa deuda también. Entonces, aparte de que estamos desobedeciéndole al Señor, estamos enseñándoles a nuestros hijos a que sean mentirosos y a que sean iguales de pronto que uno. Entonces, esa parte también es como para revisar. Yo no lo he hecho, pero sí he escuchado y he visto personas que negarse, que le dicen en su cara a la persona que le deben, ahora no te voy a pagar, porque ahora no me da la gana de pagarte. O sea, son cosas que uno comienza a mirar, a reflexionar y que uno sabe que no están bien. Yo pienso ya que uno reacciona así, como les dije ahorita, cuando ya uno pierde la comunicación completa con Dios. O sea, ya no le importa nada. Entonces, esa parte es muy importante, que nosotros como cristianos siempre estemos meditando en eso y que tratemos en lo posible, no quedar mal con la gente. Y cuando no tengamos, en estos momentos no tengo, espérame, yo sé que te debo, pero dame un tiempo, aunque el tiempo sea un año, pero la persona sabe que en un año le van a pagar. Pero no nos neguemos a pagar, tampoco nos neguemos a reconocer las deudas que nosotros tenemos. Yo tengo una deuda con el pastor, que en estos días que hemos estado hablando sobre pagar, me dice mi hija, mami, tú tienes una memoria del pastor que no la has devuelto. Yo le digo, ¡ah! Sí, yo tengo una USB del pastor que yo no le he devuelto y ahí la tengo, que se la voy a devolver. Porque, o sea, las cosas que le prestan a uno son prestadas, no son regaladas. Entonces, esa memoria, yo tengo esa deuda con el pastor y yo le voy a regresar su USB. Amparo, y mira qué lindo que la Biblia dice que aún los cristianos ni siquiera debemos pedir las cosas. Dice, si te pide algo más, dale más. O sea, ni siquiera nosotros, si llegáramos a prestar algo, tenemos por qué pedirlo. Ahora será como pasó contigo, que el Señor te recuerde para que lo devuelves. Pero uno, o sea, el punto de uno como cristiano es llegar a tal nivel que ni siquiera pedir cuando tú prestas. Y yo creo que la ganancia de adquirir una deuda o lo que puede hacer crecer es la actitud. Y yo eso lo quiero resaltar porque a nadie le gusta que le cobren y a nadie le gusta cobrar porque es penoso. Las dos posiciones son penosas. Pero lo mínimo que nosotros debemos tener cuando nosotros somos los que debemos es tener una actitud de amabilidad, de gentileza. Yo creo que ahí nunca debemos perder los estribos. O sea, nunca. Sea quien sea que me esté cobrando. Porque, o sea, yo soy la que debo, yo soy la que nunca me debo molestar porque me están cobrando. Yo creo que eso va a hablar más y va a decir más
que aún en el momento en que yo pueda pagar la deuda. No sé qué piensan ustedes. O sea, va a hablar mejor de mí esa actitud que aún cuando yo llegue con el dinero a pagar. Y hay algo lindo. Nosotros podemos con pequeñas cosas salir de la esclavitud de la deuda. Te lo digo porque lo estoy planificando y necesito salir de algo. Compromisos pequeños que uno se haga, decir, voy a apartar esto para ir saliendo de ese compromiso, de a poquito, porque siempre pensamos que debemos tener todo. Y no, acuérdense que el Señor nos enseña a que el que es fiel en lo poco, Él lo pone en lo mucho. Entonces, si Él nos da para lo poco, llegará un momento en el que nosotros podamos cumplir con el compromiso todo. Tati, y es que si uno se pone a pensar en que debe tener toda la cantidad para pagar, nunca la va a pagar. Y uno de 10 en 10, de 5 en 5, terminas de pagar. Y por eso le digo yo que soy testimonio, pero hay cosas que uno se queda para analizar con personas que uno dice, pero cuando le fue a prestar la plata fue amable con esa persona para conseguir el dinero. ¿Por qué no soy amable cuando me van a cobrar? Entonces, esa es lo que nosotros debemos siempre estar revisando. Entonces, por eso la planificación de nuestra vida, como en la Biblia sí está, es bíblico que nosotros debemos planificar. En Proverbios 27:12, Dios nos dice que alguien que planifique bien preverá peligros y los evitará. Pero la persona que no planifica se apresura a hacer lo que sea conveniente y termina pagando las consecuencias. Entonces nosotros debemos siempre como cristianos debemos estar planificando todo. De tal manera que no podemos construir o realizar, a veces nosotros queremos hacer cosas en nuestra casa sin contar con el dinero para pagarle a los trabajadores, porque nos vamos a endeudar con un material, nos vamos a endeudar con una cosa, pero a la persona que viene a trabajar, ¿con qué le vamos a pagar? Entonces, eso es importante, que nosotros para todo debemos planificar nuestros recursos. Y eso, vuelvo y digo, gracias porque llegué a casa de oración Pan de Vida, donde la verdad, cuando uno pierde la comunión con Dios, pierde muchas cosas. Así es, Amparito, yo quiero referirme a eso que nos acabas de decir, que si hemos planeado, ¿verdad? Y voy a referirme a cuando salimos de fiador. ¿Por qué, Amparito? Porque por amistad, por hacer el favor, somos prontas para ir y hacerle el favor al amigo o al familiar. Pero ¿quién queda con la deuda? Nosotros. Porque es que cuando tú sales de fiador, en tu presupuesto mensual, tienes que saber, tienes que dejar que tú te has hecho un compromiso al cual debes responder. Porque si el otro no paga, te va a pagar a ti. Entonces muchas veces salimos pronto, pero no planeamos, no planificamos. Y eso está dentro de nuestro presupuesto. Porque es que el que sale del fiador sale a pagar. Así es, pastor. Así es. Y la verdad es que es muy triste pagar dinero que no ha disfrutado. Pero para hacer buen testimonio debemos cumplir, porque al nosotros prestar, a nosotros firmar, a nosotros, como dice, empeñar nuestra palabra con alguien, debemos responder. No sé, ¿alguien quiere aportar? ¿Alguien tiene algún testimonio que pueda informárnoslos? Amparo, quiero referirme a esa cita bíblica que dice en Segunda de Reyes. Sí, señora. Porque muchas veces, Amparo,
llevamos una vida sin planificación y sin buena administración que dejamos endeudados a nuestras generaciones. Y todo lo adquirido, recuerden que el esposo de la viuda de Segunda de Reyes era del pueblo de Dios. Y de la dejó endeudada, y dejó endeudado a los hijos. Entonces, eso también tenemos que pensarlo, que así como nosotros adquirimos deudas, las deudas no se pagan con inversión, se pagan con dinero. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Endeudamos a nuestros hijos. Y así pasamos la deuda en la tierra, la deuda cae y ellos quedan con ese compromiso. Entonces, eso es bueno, uno sentarse y reflexionar sobre eso. Así es, pastora, porque las deudas también se heredan. A veces la gente cree que porque la persona falleció ya no va a pagar. Las deudas que no se pagan cuando la persona fallece, son las deudas de los bancos y siempre y cuando tengan un seguro. Porque si no tienen un seguro, el banco igual va a llamar al fiador y va a llamar a la persona que respaldó la deuda para que la pague. Entonces, si nosotros le dejamos deudas a nuestros hijos, ellos deben responder. Como dice la pastora, se pagan con dinero y por eso nosotros debemos planificar para poder prever todo acto, o sea, las consecuencias. Entonces, hay que aprender a ser organizado en nuestra vida para evitar esas consecuencias desastrosas. Filipenses, señora. Hija, hay algo que quería aportar y es cuando a nosotros nos deben. Cuando a ti te deben cierta cantidad de dinero y tú cobras y es 20 mañana, 20 pasado, no mañana te doy, no es que lo tengo para el mes, no es que lo doy el otro mes. Mira, hay veces, Amparo, para no perder el gozo, es mejor cancelar la deuda, darla por pagar esa deuda, para que nuestro corazón, nuestra alma tenga reposo. Porque a veces nos enojamos muchas veces con el amigo porque nos debe 50, 100 mil, 200 mil pesos, no sé. Pero a veces es mejor condonar la deuda y no tener esa mortificación en el corazón de uno. Porque así también lo hizo Cristo, ¿verdad? Pagó por nosotros. Lo cual no quiere decir que tenemos que aprovecharnos del hermano y no pagar. No. El cristiano respeta su palabra y debe pagar lo que nos decía ahorita. Entonces, pero hay cosas que uno para tener paz, uno a veces deudas. Así es, pastora. A veces hay que estar siempre sujeto y como les dije al inicio, la Biblia no nos prohíbe que tengamos un crédito. Pero aquí María Stephanie nos dice, uno puede mejor no prestar y después perder una amistad. Entonces a veces es mejor no prestar para no perder la amistad. Así es. Y a veces uno prefiere mejor dejar las cosas a Dios. Romano 13, 5 Romano 13 del 5 al 7 dice, por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al
al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces nosotros siempre debemos cumplir lo que es justo. Nosotros no podemos ser más avispados que los demás. O sea, siempre debemos pagar lo que debemos. Sea poquito, pero debemos pagarlo. Si no tenemos, debemos decir que nos esperen, pero que la gente vea las ganas que uno tiene para pagar. Amparito, señora. Mi papá tenía un dicho y era que es mejor deber plata que un favor. O sea, un favor. Entonces uno cree que solamente uno se puede endeudar con dinero. Uno se puede endeudar con tantas cosas y nosotros como cristianos más. Entonces, a veces un favor tú nunca lo terminas de pagar. ¿Y cómo le vas a decir que no a alguien? Siempre tienes que estar dispuesto, atento, ahí, en el momento que te necesite. Y esa es una deuda que uno siempre va a tener. La gratitud es algo que siempre perdura. Entonces, no es solamente para el tema del dinero. Mira que ahí lo dice, tributo, honor, o sea, ¿cuántas deudas nosotros tenemos con personas a las cuales nosotros debemos pagarle? Sí, lo que pasa es que yo pienso que un favor no es algo que yo tenga que pagar. Lo pago, pero en el sentido de tener gratitud. No es una deuda que tengo con una persona. Es un dicho. Las dos sabemos que no hay que pagarlo, es un dicho. O sea, es algo tan del alma que no se paga con plata. Obviamente eso no es un canje. Solo con gratitud. Por eso, no. Sino porque es una gratitud que siempre vas a tener ahí para darle al otro. Porque estuvo contigo. Claro. Claro. Bueno, hermano, entonces quiero recordarles que nosotros las deudas podemos adquirirlas por diferentes formas. A veces nosotros dejamos de pagar un recibo de luz y al mes siguiente vamos mes caído o con cualquier servicio público, y esa es una deuda que nosotros tenemos. Entonces, eso hay que tener, hasta en eso nosotros debemos planificar todo. Antes de realizar un crédito o pedir prestado, siempre debemos, les repito, debemos preguntarnos si es necesario, si es conveniente, si yo lo quiero hacer porque de verdad lo necesito o solamente porque quiero aparentar con mis vecinos, con cualquier persona. O lo quiero hacer solamente para que mis hijos estén a la par o al igual que los demás amigos. Si yo busco una asesoría financiera, si busco asesoría espiritual, o solamente lo hago porque yo quiero tener plata nada más. Entonces a veces la envidia a veces también lleva a que nosotros nos endeudemos porque queremos cosas que no podemos tener. Entonces eso siempre debemos tener mucho cuidado, analizarlo. Cuando uno no puede tener una cosa, no la tiene. O sea, hay que esperar el momento en que el Señor provea esa necesidad. Y tenemos también que tener paciencia, tenemos que tener fe, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para nosotros poder guiar nuestros recursos, para que nosotros seamos buenos organizadores, porque buenos administradores, a veces nosotros no somos buenos administradores. A veces nosotros nos gastamos un dinero y después nos sentamos a analizar en qué me gasté yo este dinero. ¿Era necesario que yo me gastara este dinero? Sí. O sea, después vienen los ayayay, y eso es lo que nosotros debemos prever. Ser buenos administradores de nuestros recursos en todo, porque si nosotros no administramos bien nuestra casa, nosotros no podemos administrar la casa del Señor, no vamos a ser buenos servidores. Así es. Entonces, la sabiduría de la Biblia siempre nos enseña que las deudas la sabiduría de la Biblia nos enseña que las deudas nos hacen esencialmente esclavos a aquel a quien le debemos. En tanto el dinero sea manejado de una manera sabia y los pagos de las deudas sean manejables,
Un cristiano puede tener una carga de una deuda financiera si es absolutamente necesario. Si ya pasamos por todo esto, la Biblia también nos dice qué es lo que debemos hacer. En Proverbios 6, 1 del 5, dice, hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en mano de tu prójimo. Si quieres liberarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tus compromisos. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Libérate como se libera el cazador, como se libera del cazador la gacela, como se libera de la trampa el ave. Hermanos, estamos a tiempo. Nosotros estamos a tiempo de resarcir, de poder enderezar nuestra vida. Sí se puede. Les digo yo que sí se puede, porque soy testimonio y cuando uno se propone organizar su vida, lo cumple. Entonces, así como la Biblia, si ya nosotros hemos pasado por todo esto, también nos dice cómo debemos enderezarlo. Ahí en la Biblia es el manual donde nosotros encontramos todos los valores, todo lo que nosotros debemos hacer para evitar llegar a esos niveles de depresión, de ansiedad, que nos roben la paz, que nos roben la tranquilidad. Así es. Así Así es. es. Y antes de terminar, que ya estamos ya pasaditas, como para terminar les voy a decir algo. Es como un chiste, ¿no? Pero no quiero ser irrespetuosa con el Señor, pero algo que me dijo una señora que hace mucho tiempo y ella murió y me decía, ¿tú sabes cómo se creó el fiado? Y yo, no, ¿cómo? Bueno, cuando el Señor le dijo a Eva, ya que le dio la sentencia de que parirás tus hijos con dolor y derramarás toda tu sangre. Entonces Eva le dijo, ay Señor, ¿cómo así toda mi sangre? Y entonces yo ¿cómo voy a vivir? Entonces el Señor le dijo, me lo pagarás en cómodas cuotas mensuales. Ahí se creó el fiado y se creó la menstruación. Eso es conforme lo interprete cada quien. Así. Como dice Suso el papi, el que lo entendió, lo entendió. Exactamente. Que se nos fue el tiempo, Sí. pero qué rico poder compartir, ¿verdad? Y lo que les decía Maro, testimonio, pero yo les puedo decir que Amparito es una mujer que ama la casa de Dios, una mujer que es ofrendadora y diezmadora para la casa de Dios. Y es una mujer viuda, que ha sacado dos hijos, ya casi el último profesional. Y el Señor la ha ido sacando de deudas. Porque el único que nos ayuda a pagar las deudas económicas se llama Jesucristo, a través de la sabiduría que Él nos da en su palabra, ¿verdad? Y a través de ser fiel con el Señor, porque Él a sus hijos nunca nos deja en vergüenza. Amén. Amparito, te voy a pedir que oremos para finalizar la reunión. Bueno, Señor, tu palabra se ha cumplido, Padre amado. Te pido, Señor, que proveas a cada hermano, a cada hogar, Señor, de Casa de Oración Pan de Vida, Señor, provee los recursos, provee alimentos, Señor, llena sus lacenas, Padre amado. Señor, muestra ese camino, pon ángeles, Señor, que los ayuden a salir de esas deudas, Padre amado. Sé tú nuestro proveedor, Señor. No permitas que quedemos en vergüenza, Padre, que seamos esclavos, Señor, del préstamo, Señor, del dinero, Señor, porque solamente a ti debemos adorar, solamente a ti, Señor,
debemos seguirte, Padre amado. Ayúdanos a ser buenos administradores de nuestros recursos, Señor, y provee a cada hermano. Tú conoces los corazones de cada uno de ellos, Señor. Conoces cuánta necesidad hay, Señor. Y que aunque no quiera uno, Señor, acudir, Padre, miramos la forma, Señor, de cómo dar ese alimento, Señor, buscando, Padre, ese pan, aunque sea con el préstamo, Señor, pero tú proveerás para pagarlo, Señor, y tú proveerás, Señor, esos recursos para no quedar en vergüenza, Señor, con esas deudas, Padre. Tú eres un Dios, Señor, dador, tú eres un Dios bueno, eres un Dios bondadoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esos recursos para poder pagar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanas, damos gracias al Señor por este tiempo compartido, por esta noche hermosa que hemos pasado. Nos vemos mañana en el servicio de oración y de intercesión. No te lo pierdas. Vamos a orar por las personas necesitadas. Tenemos que ponernos en la brecha. Y nos vemos en el próximo Femeninas de Línea con el Señor. Dios les bendiga, mi amada. Amén.